¿Qué tal a todos ustedes, mi gente de lo que es la plataforma de TVCAN Musical, el blog TVCAN Musical? El ingeniero César Rodríguez, agradecido por estar otra vez creando más contenido. Estamos desde el 2004 preparando contenido para las plataformas, para YouTube, para lo que fue mi gente, también para lo que fue un número de plataformas que ya no existen. Live, ¿cuántas fueron? Wow, Livestream, creo que había una compañía así también. O sea, hemos estado creando contenido para muchas personas desde más de 20 y pico de años. 2004 creo que se originó el canal de YouTube, y nosotros estuvimos ahí con el primer video, donde se pudo preparar un video de unos 2 minutos. En aquellos tiempos no se podía subir más. Bueno, a las personas que están en el canal de YouTube en estos momentos y tienen todos estos tiempos creando contenido, deben de saber de qué le estoy hablando. Muy importante saber que estamos en las redes, estamos creando contenido, y una de las cosas importantes que yo le puedo decir es que hasta este momento, ya desde aquel tiempo, 2004, 2002, 2000, creando video para el cable, para la compañía de cable aquí, ahora es Optimum, anteriormente era Cablevisión, y también para otros canales del cable, y creando contenido. Eso es algo muy importante, ver la transformación. Y el tema que yo quiero hablarle a ustedes en esta ocasión es eso mismo, y cómo me ha cambiado la vida y cómo ha sido la vida, el antes y después antes de tú tener un hijo, el después que tú tuviste un hijo, cómo te transforma la vida. Entonces le diríamos a este tema el antes y después de yo tener mis 2 hijas. Cómo me ha transformado, qué yo hacía antes y qué me ha cambiado en el día de hoy, y qué yo pienso en sí, en lo que es el núcleo familiar, los retos de tener un hijo, después otro hijo, y cómo te transforma la vida. Así que vamos a hablar de eso en esta ocasión. Y yo sé que en el blog nosotros hacemos diferentes contenidos para las diferentes actividades que nos requieren el día a día. Y en esta ocasión vamos a hablar en el blog, porque en el blog hablamos de todo. Bueno, así comenzamos. El antes, ¿qué yo hacía antes que me ha cambiado la vida? Y cómo tal vez fue importante que ese antes que yo viví en no tener mis 2 hijas, tal vez fue lo que me ayudó a yo tener mis 2 hijas en el día de hoy. Bueno, un espagueti le estoy haciendo ahí. Eso fue lo que me motivó. El antes era que a lo mejor yo no pensaba, planifiqué. Tú sabes que todo es por planificación. Las personas tienen un hijo por error, o tienen un hijo planificado. En aquellos tiempos yo no pensaba en tener hijos, no pensaba en sí, tenía tal vez la preparación para, voy a tener una familia, me caso, tengo una familia, pero pensar en tener hijos, eso como para muchas personas, eso como, wow, tener hijos a esta edad, no quiero problemas, no quiero estar cambiando pampers, no quiero ponerme que llevar a un niño a la escuela, que al médico. En esa ocasión tal vez no tenía la visión y la preparación y la capacidad de yo en sí decir, bueno, es mi ocasión, es mi oportunidad de tener hijos. Hay muchas personas que tienen un hijo por error, se casan por accidente, o deciden planificarlo, y muchas veces no están preparados. Y muchas veces lo que yo decía era que por qué yo, si no tenía la preparación de llevar a un niño a la escuela, de llevarlo al médico, ¿para qué yo voy a tener hijos? ¿Para qué yo voy a estar dedicándole ese tiempo? Entonces, ¿cuál fue la situación de
de que no me hacía a mí motivarme tal vez en serio, de una manera que yo decía, sí, voy a tener un hijo hasta con la mata de un palo. Hasta con una mata de plátano voy a tener un hijo, para que me para un racimo de plátano. En sí, una de las circunstancias importantes que yo no podía hacerlo era porque pensé en capacitarme primero. Sabes que cuando tú llegas a los Estados Unidos sin hijos, cuando tú llegas a los Estados Unidos sin preparación, sin capacitación, sin tú tener un norte, muchas veces tú lo que haces es que si tú quieres, planifica, te casas y haces tu familia. Y si tú quieres, estudia o trabaja. Si tú quieres, piensa en tener un Mercedes-Benz del año, un carro del año para impresionar a las personas, para tú impresionarte a ti mismo. O llegué, o tú piensas tal vez en comprar una casa, tal vez tú piensas en invertir, en tener tal vez tu propio negocio. Entonces, uno de los factores que yo viví en aquellos tiempos era todo eso que le dije. Yo compré casa, emprendí, abrí negocio, tuve muchas amistades y nunca tenía una vida como muy abierta a yo decir, voy a ponerme ya con esta responsabilidad de tener un hijo y de enfocarme en hacer una familia ya que en verdad me dé más responsabilidad. Entonces, yo le tenía un miedo completamente, rotundamente a todo eso. Se me hacía difícil, me daba como pánico, terror. Y además, la otra parte era que yo quería tener mi carrera universitaria. Tal vez me sentía estable en un trabajo o con una empresa que emprendí en esos momentos. Y no, como que no le quería dar tanto tiempo. Esa es una de las razones. Entonces, la otra razón es, si tú vas a un trabajo, por ejemplo, hay muchas personas que van a Nueva York, que van a otro estado o manejan de un pueblo a otro, hacen para llegar a un trabajo, para llegar a una escuela. ¿Con qué tiempo, aunque fuera por accidente que yo hubiera tenido un hijo, con qué tiempo yo iba a desprenderme para yo enfocarme en eso? Entonces, tal vez en aquel tiempo yo me planifiqué para no tenerlo. Entonces, esa es una de las razones. Ustedes déjenme saber qué razones ustedes tal vez no tuvieron en aquella ocasión, o fue por error, o si ustedes han tenido esa experiencia de tener un hijo antes de tiempo, o qué ustedes en sí dejaron de hacer, qué ustedes eliminaron de su vida, porque se me hizo difícil eliminar todo lo que yo he hecho, capacitarme, tener un bachelor, tener un asociado, prácticamente educarme, tener una carrera. Eso cuesta dinero, eso es como un hijo. Tú dices, bueno, no tengo el hijo, pero tengo mi carrera, tengo mi trabajo estable. Y al final, ¿qué me motivó a cambiar mi vida y tener los hijos? Entonces, tener mis 2 hijas, tener mi primera hija, después planificación para mi segunda hija. Bueno, eso mismo fue lo que me motivó a cambiar, porque anteriormente yo tenía una perrita que se llamaba Coco, un animal que duré casi 7 años con ese animal. Cuando con esa perrita la eduqué, le compraba comida, me sabía la hora que tenía que ir al baño, cuando quería comer algo no lo comía. O sea, al final yo vine a darme cuenta, digo yo, wow, pero si yo puedo tener un animal, si yo puedo tener un perro. Yo también tenía un periquito como un loro chiquito, que también lo eduqué, y ese loro, cuando yo llegaba, le dejaba la jaula abierta, y cuando yo llegaba del trabajo en aquella ocasión, el loro, yo llegaba y la perrita, y lo primero que hacía era el loro que se le subía encima a la perrita para recibirme cuando yo abría la puerta. Eso me impactó a mí. Yo dije, wow, pero yo con un periquito, como yo lo eduqué, como yo le doy, le busco la comida, lo atiendo, mira cómo yo puedo en sí transformar la vida de una ave
y de un animal. Y yo dije, no, ya yo creo que es hora de yo tener mi familia, de yo tener mis propios hijos. ¿Y qué me motivó? Primero, estabilidad y seguridad. Cuando tú tienes un hijo, aunque tú no lo creas, te da una estabilidad, una seguridad de tú tener más responsabilidad en la vida, de tú saber qué hacer en la vida. Los hijos son los que te dan tu norte. El hijo es que te motiva a ti, a tu poder, como hacían los pajaritos y los perritos que yo llegaba, a tú tener ya como ese tipo de responsabilidad y de paciencia para tú llegar a tenerlo y hacer algo en la vida. La segunda cosa es que me cambió rotundamente cuando tuve un hijo. Aprendí más a respetarme a mí mismo. Aprendí a entender que yo no podía o no puedo tomar decisiones como lo hacía antes, pensando en mí mismo. Cuando tú no tienes hijos, tú no piensas en ti mismo algunas veces. Sí, tal vez tú piensas en ti mismo en ir a un salón, en ir a cambiarle la llanta al carro, a cambiar el carro, que tú piensas en comprarte un carro, una casa. Pero cuando tú tienes un hijo, la responsabilidad cambia y las decisiones también que tú tomas, cambian. O sea, tú tienes que pensar si vas a comprarte un plato de comida o un hamburger o un cheeseburger. Tú te lo comes, pero tú te lo vas comiendo en la calle. Tengo que comer, sí, pero cuando tú tienes un hijo, tú dices, espérate, yo tengo que comprarle la leche a la hija mía, tengo que comprarle el hot dog, los plátanos, tengo que comprarle los pampers, tengo que comprarle la merienda de mañana, tengo que buscarle el cartón de leche, el cartón de agua, o lo que ellos quieren, el yogur. Entonces, responsabilidad, tú aprendes a tener responsabilidad inmediatamente de tú tomar decisiones. Tú debes de saber que tú no puedes decidir por ti, sino decidir en base a los otros que están contigo, que son tus hijos. Lo segundo es más responsabilidad. Sí, que yo voy al doctor y que yo voy a la cita médica, pero tú sabes cuando tú ahora tienes tu cita médica, que tú dices, bueno, voy a hacer la cita médica mía y la de mi hija, o la cita médica mía o la de mi esposa, o la cita médica mía y la de mi mamá, o la cita médica mía con mi papá o con mi hermano. Pero cuando tú dices, voy a hacer la cita médica, pero yo tengo que hacerle la de las hijas mías también. Eso me da como una fortaleza, una impresión. Wow, pero ya yo estoy ocupado. Tengo ahora que tener más responsabilidad. Lo tercero es la escuela, la educación. En realidad, la educación que yo tomé anteriormente, dejé todo para educarme. Imagínate tú que ahora yo tengo que ser el mentor de mis hijas para que mis hijas tengan una buena educación. Y eso me ha ayudado mucho a decir, wow, pero si yo hubiera tenido esta ayuda de tener las facilidades que tienen estos niños ahora, yo tal vez no se me hubiera hecho tan difícil, hubiera tenido tal vez mis hijos más temprano. Pero no, al contrario, yo digo, wow, pero la educación ahora de estos niños, ¿qué va a pasar con ellos dentro de 10 años, dentro de 15 años? ¿Cómo ellos van a tener esa mentoría? ¿Qué tutor les va a enseñar? Todas esas cosas tú tienes que planificarlas. Y eso me ha pasado a mí después que tuve mis hijas. O yo hago un doctorado o yo pienso en buscarle una escuela de danza a mis hijas, o de ballet, o de una academia de baloncesto, o una academia de karate. Pienso más en darle a ellos la facilidad de que ellos aprendan. Y lo otro es lo importante de que las personas aprendan a poder tener ese tipo de finanzas, que es lo más importante. Y con las finanzas se ha podido he podido aprender que el dinero es lo más importante en la vida. El dinero es lo más importante. El tiempo y el dinero primero. El tiempo para atender a mis hijas, el tiempo para darle a mis hijas ese cariño, ese amor, llevarla a la escuela. Es bien importante. Y también el dinero
que anteriormente, yo pensaba ganarme 60,000 en un trabajo, 70,000. Y esos 70,000 ahora no te dan para ti, porque la familia ha crecido, la familia se ha vuelto más grande. Tú ya la responsabilidad que tienes, en vez de unas cosas, tienes que pensar en 4, en 5, en 6. En mi caso, mi niña, tengo que pensar antes de comer yo, darle la comida a ella. Entonces ha crecido eso financieramente. Aunque tú quieras en sí gastar dinero, aunque tú quieras tener ese presupuesto, tienes que pensar bien en sí antes de gastar y antes de tú tener ese fondo, cómo tú lo vas a distribuir pensando en tus hijos. Y por último, lo más importante es que cuando tú tienes un hijo te llena de satisfacción de tú saber que ese espacio negativo, ese espacio de negatividad, de cosas tal vez que son innecesarias en la vida, tú se la das a un hijo, tú tienes un hijo y tú por lo menos dediques ese tiempo para estar con ellos, el tiempo con tu hijo, el tiempo que tú le das a esa creación que tú tienes, que tú le das a esa persona que tú tienes, que en tu mundo, a tu lado, en sí, tú sabes que creaste algo en la vida para que sea algo en la vida que va a mejorar el mundo y que va a poder darle algo diferente a este mundo en base a tu creación. Así que ya ustedes saben. Cuídense. Y esas son las cosas que también ustedes pueden dejarme ahí en sus comentarios, qué ustedes piensan, cómo ustedes abundan, qué importancia. ¿Es importante tener hijos? Sí, para mí sí. Ha sido el cambio, la maravilla de mi vida. Ya ustedes saben. Cuídense y bye.